Delquis Torres. En esta oportunidad voy a hablarles del estado de necesidad y del ejercicio del derecho del cargo. Muchas veces pensamos que la única causa eximente de responsabilidad penal es la legítima defensa o estar bajo la influencia de drogas o alcohol. Sin embargo, existen otras causas que nos eximirían de condena penal y una de ellas es obrar en estado de necesidad. El estado de necesidad es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuridicidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura justificante, partiendo de las consecuencias del estado de necesidad. Cabe añadir que su fundamentación gira en torno a la posibilidad que el derecho otorga al particular de dañar o poner en peligro un bien jurídico determinado con el objetivo de salvar otro bien jurídico de igual o mayor trascendencia jurídica. Por ejemplo, si hay un incendio y se rompe la puerta de la casa y se entra en la vivienda, se estaría cometiendo una falta de daño y una entrada a violación al domicilio ilegal. Pero el hecho es que esa acción se ha llevado a cabo para salvar la vida de alguna persona que se encuentra en su interior. Por tanto, se obraría en un estado de necesidad y no se incurriría en responsabilidad civil o penal. Existen, por tanto, unas condicionantes para que se produzca el estado de necesidad. Entre ellas tenemos, primero, que se haya producido un peligro inminente del mal propio ajeno, que no tiene por qué estar previsto como delito en el Código Penal, sino que basta con que sea una causa objetiva, eso sí, que tampoco esté valorado positivamente en derecho. Por ejemplo, estar en la cárcel es malo de forma objetiva para quien vive la experiencia, pero el derecho lo trata como una rehabilitación y justo castigo del reo, por lo que en un intento de fuga no se puede alegar estado de necesidad porque el derecho lo considera una medida positiva para la sociedad. Segundo, que tal atribución del peligro puede evitarse lesionando un derecho o infringiendo un deber. Este requisito tampoco viene de forma explícita en el artículo 20 de la Constitución, pero es una exigencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, todos pensamos que los únicos que pueden saltarse las normas del tráfico en una situación de emergencia son las ambulancias, pero ante un peligro real y concreto contra la vida de una persona se puede lesionar el bien jurídico de todos, es decir, el de la seguridad vial, porque llevamos a una persona que se nos está desangrando en el coche o sufre un peligro de muerte inmediata. Existen otras circunstancias en que no hay peligro inminente y en el que se puede ser más aconsejable esperar una ambulancia, practicando las medidas de socorro, entre otras. Esto, por supuesto, incurriríamos en responsabilidad por las infracciones que cometemos. Tercero, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Por ejemplo, no podemos robar un coche porque vamos a llegar tarde a una obra de teatro. Puede ser un mal para uno, pero sería mayor el daño a la persona que se le ha robado el coche. Cuarto, que la situación de necesidad no haya sido provocada deliberadamente por el sujeto. Por ejemplo, se podría decir que una persona ha ido a robar porque no tiene trabajo, pero en este caso nos van a decir que es una situación provocada por el sujeto, ya que si no tiene trabajo lo que tiene que hacer es buscarlo y preocuparse por su estabilidad laboral y hasta académica. Quinto, que el necesitado no tenga por razón de oficio o cargo necesidad de sacrificarse. Ejemplos de esto tenemos a las personas sometidas al deber de sacrificio, entre ellos la policía, los bomberos, los militares, las tripulaciones de buques o aeronaves, el personal sanitario, esto en el caso de epidemias. Sí que tampoco se les puede exigir un comportamiento heroico o virtuoso. Por ejemplo, no podemos pedir a un bombero que entre a un edificio en llamas si es posible que salga vivo de esa situación, pero si es materialmente posible no puede alegar estado de necesidad ante un peligro potencial. Por ejemplo,
que corre peligro de quemarse y entonces su obligación del deber de socorro. También debe entenderse que un policía no puede desentenderse de su obligación de aseguramiento del delincuente por estado de necesidad, atendiendo al peligro que suponía la captura, si no es manifestamente imposible. El estado de necesidad viene a ser una situación, a ser considerado como una situación de peligro grave, actual o inminente y no causado dolosamente por el agente para un bien jurídico. Solo puede salvarse mediante sacrificio de un bien jurídico ajeno. Colindan dos intereses legítimos, los que van a producir un conflicto de normas protectoras de intereses, ya que ambas personas, tanto el agraviado como el agraviante, poseen un interés legítimo. De conformidad con lo establecido en el Código Penal venezolano vigente con relación al estado de necesidad, se refiere indicando que son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, a proporción del beneficio que hubieran reportado. Los tribunales señalaran, según su prudente árbitro, la cuota proporcional de cada interesado deba responder. Es decir, que en caso de que el estado de necesidad, cuando esta acción se realiza a favor de un tercero, esta responde civilmente y es sobre esta la que recae la obligación de reparar el daño y no sobre la persona que ha llevado la acción para salvaguardar a esta. Es nuestra opinión en que el estado de necesidad es siempre una causa de justificación y fundamentos tal afirmación partiendo del criterio generalmente aceptado de que ante el conflicto de dos bienes jurídicos es lícito sacrificar el bien menos valioso para salvar el bien más importante. En relación al estado, al ejercicio de un derecho en cumplimiento del deber, el que obra en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. Cuando se habla de hechos no punibles, se está frente a una justificación del delito que a simple vista se visualiza como un típico, pero que se funda primeramente en el cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber consiste en causar daño actuando de forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. Para que esto se cumpla deben estar presentes ciertas características y limitaciones. Entre las características tenemos, primero, que el sujeto activo con facultad para actuar frente a una acción que constituya una amenaza a un bien jurídico. 2. El deber debe ser jurídico, impuesto por el ordenamiento jurídico y fundado en una ley formal, en un reglamento, decreto u ordenanza. 3. La determinación del deber puede derivarse de la costumbre, ya que la misma sirve igualmente como fuente indirecta del derecho penal. Y 4. El cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de una profesión. Entre las limitaciones que acarrea el cumplimiento de esta están los deberes que se imponen directamente a particulares. El cumplimiento del deber que justifica una conducta típica supone la necesidad de que ésta se produzca. No puede excederse el sujeto al cumplir su deber, es decir, traspasar los límites establecidos legalmente. No comprende un deber moral o religioso, solo comprende un deber jurídico. En relación al ejercicio de un derecho, este se da cuando se causa algún daño al obrar en forma legítima, siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado. Este configura desde el punto de vista penal una circunstancia que exime la responsabilidad siempre que la conducta efectuada esté amparado por la necesidad de ejercitar este derecho, que no existe abuso o extralimitación en tal ejercicio, y que exista una proporcionalidad entre el resultado lesivo cometido y los medios del ejercicio del derecho. Entre las características del ejercicio de este derecho tenemos
Primero, la presencia de dos normas, una que tipifica un hecho como delictivo y la otra que faculta la realización de tal hecho. Dos, la norma que faculta debe estar vigente y prevalece por una exigencia lógica del sistema al consagrar un derecho cuyo ejercicio legítimo implica el sacrificio de un bien jurídico. Tres, la facultad puede provenir de una norma estricta como de una costumbre. Cuatro, el derecho, facultad o autorización debe ser ejercido legítimamente, es decir, conforme a las prescripciones del ordenamiento jurídico. Esta también, por supuesto, tiene sus limitaciones. Entre ellas tenemos las facultades conferidas deben ejercerse cuando sea realmente necesario y en la medida adecuada sin exceso. Y otra sería, este ejercicio no puede entrar en pugna con la propia ley ni con derechos ajenos. En cuanto al ejercicio legítimo de una profesión u oficio que confiere determinadas facultades o que impone determinados deberes a condiciones de que se realicen los actos en el estricto círculo de derechos que la profesión faculta e impone, esta también posee ciertas características, ¿no?, para que esto se cumpla. Primero, se debe realizar los actos en el estricto círculo de derechos y deberes que la profesión faculta e impone. Impera primeramente lo establecido en la norma especial, luego la del ejercicio de la profesión. Independientemente de cómo se haya suscitado en los hechos, las normas establecen sobre quién recae la pena si se determina el delito. Se hace una distinción de la pena y las faltas dependiendo de quién sea el causante de la falta. Están amparados por el deber del secreto profesional. Por supuesto, también existen ciertas limitaciones en cuanto a la medicina. El ejercicio debe ser legítimo, basado en criterios científicos. Debe existir el consentimiento del paciente o de su representante. En caso contrario al planteamiento anterior, la existencia de la necesidad o la urgencia que suplan este consentimiento debe también llenar los requisitos para ejercer la actividad de la medicina como lo establezca la ley. En cuanto al ejercicio del derecho, estar debidamente encomendado para actuar utilizando los medios requeridos a la defensa sin cometer delitos ni excesos. Podemos entonces concluir que el estado de necesidad, que es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuricidad de la acción debido precisamente a la presencia de esta figura justificante. Nuestro Código Penal establece que salvaguardaremos en estado nuestra persona o la de otro. A tal efecto consagra al lado del auxilio necesario a tercero. Por otra parte, las causas de inculpabilidad destruyen el vínculo ético y psicológico que se requiere para la existencia del delito. Las causas de justificación destruyen la antijuricidad del acto típico. Las causas de imputabilidad convierten a una persona en incapaz penal. Las causas de inculpabilidad destruyen el dolo o la culpa. Si no hay dolo ni culpa, no hay delito. Son causas de inculpabilidad la violencia física y moral, el caso fortuito o la fuerza mayor, el error e ignorancia del hecho. Son causas de justificación la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber y la omisión por causa legítima. Es todo por los momentos. Espero que esta exposición sea de provecho para todos. Buenas tardes.